Hola, bienvenido, bienvenida al curso de Auditoría de Sistemas. En esta oportunidad, el presente video es un resumen muy escueto de lo dialogado, de lo visto, en todo caso, en la sesión presencial que ya tuvimos. Vamos a tocar temas importantes que se han hablado en esta sesión. No sin antes primero recordar que el objetivo de este curso es básicamente transmitir conocimientos y experiencias en materia de lo que corresponde a la auditoría de sistemas, donde veremos básicamente distintas temáticas. Y uno de los temas más importantes de los que ustedes tienen presente, por ejemplo, son los controles generales de tecnología de la información. Una serie de controles que son muy importantes considerarlo como mínimos para realizar básicamente revisiones, auditorías de sistemas. Hablaremos también de otros puntos a lo largo del curso que tienen que ver con los 12 puntos expuestos en este momento. Vamos a comenzar entonces con la primera parte, que son los aspectos de introducción, que básicamente es lo que en la primera sesión se ha visto. Como primer aspecto importante, tienes que saber que toda organización tiene un sistema informático, ¿sí?, a través del cual el negocio es soportado. Ya sea un ERP, por ejemplo, si es que se trata de una empresa básicamente comercial, pudiendo tener distintos módulos de compras, de ventas, de inventario. O puede tratarse también de un banco que pueda tener un sistema informático que soporta el core del negocio, ¿no? Y este sistema informático soportaría, por ejemplo, todo lo que son depósitos, todo lo que son captaciones, es decir, todo ese negocio que corresponde a un banco o una, por ejemplo, entidad tal como una empresa industrial que tiene también un sistema ERP y obviamente tendría que tener módulos como de producción, de compras, de inventarios, etcétera. Es decir, en resumen, en esta parte, toda organización que tiene los debidos niveles de madurez, obviamente, tiene un sistema informático que puede ser utilizado para, obviamente, soportar su negocio para las transacciones que soporta el negocio en su día a día. ¿De acuerdo? Por otra parte, en el medio existen distintos sistemas informáticos que son reconocidos. Por ejemplo, los que ustedes pueden ver. Un sistema SAP es un sistema, por ejemplo, bastante reconocido. Oracle también. En sí, el mercado tiene distintos sistemas que son reconocidos básicamente por su debida madurez al respecto. Ahora, una organización normalmente que es madura puede adoptar el uso de estos sistemas informáticos. Pero también hay los sistemas que yo les denomino personalmente los sistemas marca patito. ¿Y por qué denomino así a estos sistemas? Porque simplemente son desarrollados, ¿sí? No digo que todos sean así, pero son desarrollados, pero en materia de seguridad básicamente no incorpora lo necesario y suficiente. Indiferentemente si el sistema es de reconocimiento mundial o no, la seguridad debería estar incorporado en estos sistemas informáticos. Otra consideración importante a tener en cuenta, y ya un poco lo íbamos tocando, el nivel de madurez de una organización es algo fundamental y clave a considerar, ¿sí? En la siguiente gráfica ustedes pueden apreciar un nivel de madurez que va desde el 0, que es no existente, hasta un punto óptimo, que es el número 5, ¿sí? Bien, una organización que básicamente ya incorpora bastantes controles en su infraestructura, en su tecnología, en sus sistemas informáticos, etcétera, obviamente debería estar en un nivel controlado, vale decir, el nivel 4. ¿A qué me refiero, por ejemplo, con este tipo de organizaciones? Por ejemplo, están los bancos. Los bancos, las entidades financieras, posiblemente están en este nivel porque obviamente los bancos, al manejar información sensible como de los clientes, básicamente información muy delicada, deberían de incorporar los debidos controles al caso, ¿no?
Los bancos podrían estar, dependiendo también la entidad financiera, entre un nivel 4 o 5. Ahora pensemos en una empresa, por ejemplo, comercial. Una empresa comercial podría estar en los niveles, dependiendo su antigüedad, dependiendo un poquito algunos elementos que tienen que ver, por ejemplo, con cómo ha ido evolucionando el sistema de control interno, etcétera. Podría estar en un nivel de posiblemente 2, ¿sí? Empresas que posiblemente no tienen básicamente ni un sistema informático, que manejan una planilla Excel, no tienen procedimientos, normas, y que incluso recién se están inicializando, podrían estar en un nivel entre 0 y 1, ¿sí? Pero empresas que están en un nivel 2 son aquellas que posiblemente ya tienen conformados ciertos procesos. Posiblemente son empresas que no tienen, llamémosles así, la formalidad en esos procesos, no tienen definidos sus procedimientos formalmente, no tienen políticas definidas formalmente, etcétera. Pero sin embargo, posiblemente estas organizaciones ya repiten ciertas operativas del negocio. Cuando se habla de estable, se trata de organizaciones que ya posiblemente tienen algunas normas internas. Algunas de estas se cumplen, otras están parcialmente cumpliéndose y otras no se cumplen, ¿sí? Pero ya están entrando en un nivel ya de que algunos controles internos empiezan a tomar básicamente la batuta, en el sentido de que la empresa ya va agarrando cierta madurez, ¿no? Existe en el medio local muchas empresas que están en distintos niveles, ¿no? Entidades financieras que podrían ser 4 o 5, obviamente las empresas industriales, no digo que por ser industrial debería estar en un nivel 3, conozco muchas industriales que están en un nivel 4, incluso pueden haber empresas industriales multinacionales que básicamente heredan algunas lógicas, algunos procederes desde un punto de vista básicamente ya más robusto y maduro, ¿sí? Pero también hay empresas que básicamente son antiguas, tienen bastantes años en el mercado, pero están en un nivel, por ejemplo, 2, ¿no? Quizás en la parte de control interno tienen algunas debilidades, etcétera. Entonces, ¿por qué es importante entender estos niveles? Es importante porque cuando uno hace auditorías de sistemas, debería comprender de que no todas las organizaciones tienen que ser medidas con básicamente la misma profundidad, ¿sí? Es decir, hay organizaciones que tienen toda su tecnología ya debidamente madura, por lo tanto ahí las revisiones tienen que tomar un enfoque. Hay otras organizaciones que posiblemente apenas tienen una planilla Excel, entonces posiblemente hacer revisiones profundas no sea el caso, ¿sí? Pero en sí, un poquito esto es para que nos pongamos en contexto de que existen distintos niveles de madurez en las organizaciones que tenemos que tener en cuenta para realizar las auditorías de sistemas. Algo que también tenemos que entender es que las aplicaciones informáticas, los sistemas informáticos incorporan su base de datos, ¿sí? Es decir, las bases de datos podrían ser variadas. Aquí, por ejemplo, podemos apreciar que hay distintas bases de datos. Por ejemplo, la base de datos SQL Server, la base de datos Oracle, incluso bases de datos como Access, ¿sí? En sí, un sistema informático incorpora su base de datos. Un sistema informático que es empleado para las operativas del negocio tiene su base de datos, que también esta es una plataforma que se tiene que auditar, que se tiene que revisar. Entonces, hasta aquí como conclusión, decimos que tenemos que revisar, por ejemplo, base de datos, tenemos que revisar también el sistema informático que soporta el negocio de la organización, ¿sí? Pero además tenemos que hacer revisiones de sistemas operativos. ¿Qué es un sistema operativo? Básicamente, concéntrese en el sistema operativo Windows. El sistema operativo Windows también es una plataforma y normalmente es la que predomina en el mercado, con básicamente porcentajes superiores al 60%, incluso a nivel mundial. Windows
está liderando los sistemas operativos, pero obviamente están otros sistemas operativos como Linux, ¿sí? Los hay también en el mercado. Cuando hacemos una auditoría de sistemas tenemos que entender qué está usando la organización como sistemas operativos, como base de datos, como sistemas informáticos, por ejemplo. Vale decir, supóngase que una organización grande, madura, con un nivel de madurez 4, puede que esté utilizando sistemas operativos en sus servidores como Windows, ¿sí? Puede que esté utilizando también, por ejemplo, un ERP o un sistema informático ERP como SAP, y puede que esté empleando una base de datos, por ejemplo, tal como SQL, Oracle. Es un ejemplo. Las organizaciones variarían seguramente de acuerdo a las características propias de cada institución, cada organización. Entonces, esos levantamientos de información, cuando uno hace auditoría, los tiene que elevar para conocer y entender qué revisiones son las que tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, hasta este momento, como resumen, hemos hablado de aplicaciones informáticas o sistemas informáticos como un ERP o un sistema que soporta el negocio, ejemplo, SAP, etcétera. Sistemas operativos, por ejemplo, como Windows, ¿sí? Que es el que lidera. Bases de datos como, por ejemplo, SQL, Oracle, etc. Ahora bien, en la gráfica que ustedes pueden ver, simplemente expresa dónde se puede instalar una base de datos, ¿sí? Por ejemplo, en el sistema operativo Windows se indica acá que puede soportar la instalación de SQL Server, puede soportar la instalación de Oracle y de otras bases de datos al caso. En cuanto al sistema operativo Linux, puede soportar la mayoría, aunque SQL todavía no está del todo, llamémosles así, su soporte maduro. Pero bueno, lo que predomina hoy por hoy es el Windows, ¿sí? Windows, sistema operativo Windows con distintas otras bases de datos, ¿sí? Si es que tocase una organización que tiene como sistema operativo Linux, ¿sí? Obviamente también habrá que revisarse. En todo caso, esto solamente es referencial. Lo que tiene que quedar en claro es el concepto de que tenemos que entender sobre qué plataformas descansa el negocio de la organización, ¿sí? Pero para poder entender un poquito más, ¿sí? Veamos esta ilustración gráfica. Como entenderemos, el hardware viene a ser lo que es toda la parte física, la máquina, ¿sí? Por ejemplo, lo que tocamos. Sobre esa máquina se instala un sistema operativo, ¿sí? Ese sistema operativo, como bien dijimos, puede ser Windows, puede ser Linux, etc. Sobre ese sistema operativo se instala la aplicación, o en todo caso el sistema informático que soporta el negocio y la base de datos correspondiente. Un sistema informático como por ejemplo SAP, o una base de datos como por ejemplo SQL, ¿sí? Y quien interactúa con la aplicación, básicamente, incluso con las bases de datos, son los usuarios finales, ¿sí? Ahora bien, tanto la aplicación, la base de datos y sistema operativo, obviamente descansan sobre servidores, ¿no? Sobre servidores. En todo caso, eso hay que saberlo también elevar. Aquí, por ejemplo, se muestra una representación gráfica simplemente de una pequeñita red, ¿sí? No es menester de este curso hablar de redes, simplemente se tiene que entender que hay usuarios que pueden tener distinta tecnología, por ejemplo, laptops o PCs de escritorio, ¿sí? Que de alguna manera tienen vinculación con servidores, ¿sí? Esto de acá son servidores, ¿sí? Y obviamente esto se vincula también con otros elementos complementarios específicos de redes. Ahora, en una organización hay lo que se conoce como los servidores críticos. Eso es lo que hay que revisar. Es decir, en una auditoría de sistemas, si bien es importante, podríamos decir,
las máquinas que utilizan los usuarios, etcétera, es fundamental. Si queremos ir al corazón de las auditorías, tenemos que en parte revisar la infraestructura tecnológica, y un punto específico de la infraestructura tecnológica es básicamente los servidores críticos. Se llama así, los servidores críticos. En materia de servidores críticos, y tome nota, habíamos hablado de que son tres, ¿sí? Servidor básicamente de base de datos, ¿sí? Es un servidor donde se instala la base de datos, ¿de acuerdo? El servidor también de aplicación es un servidor donde se instala el sistema informático, por ejemplo, el sistema SAP, ¿sí? Y otro servidor importante es el controlador de dominio, el servidor de dominio, que también hay que revisarlo. Ahora bien, por ejemplo, el servidor de base de datos puede estar en Windows, ¿sí? En ese servidor de base de datos Windows se puede instalar la base de datos SQL, ¿sí? O la base de datos Oracle. Entonces tenemos que revisar el sistema operativo Windows de ese servidor. Tenemos que revisar la base de datos básicamente que se ha instalado en ese servidor, en ese sistema operativo Windows, ¿sí? Por otra parte está el servidor de aplicación, que como su nombre indica es el servidor donde la aplicación se ha instalado, ¿sí? Y ese servidor también puede ser Windows o pueden ser otros sistemas operativos, como dependiendo del caso, dependiendo de la organización, pero hagamos el ejemplo con Windows. Y básicamente sobre ese servidor se instaló Windows, y sobre ese sistema operativo Windows se instaló, por ejemplo, la aplicación ERP o el ERP o el sistema informático SAP o el sistema informático marca Patito, lo que fuere, ¿sí? Por otra parte, hay que revisar el controlador de dominio. Y básicamente el controlador de dominio es un servidor donde están básicamente gestionados todos los usuarios. Es decir, usted cuando se ingresa a la máquina y pone su contraseña de Windows, ¿sí? Ese es un usuario que está gestionado a través del controlador de dominio. Hay un servidor que se llama controlador de dominio, ¿sí? Que permite la administración de cuentas de usuario, llámese de las distintas estaciones de trabajo, PCs o laptops, que también se los conoce como clientes. Por eso es que hablamos de servidores y también hablamos de clientes, ¿sí? En pocas palabras, son revisiones de infraestructura que hay que hacer. Ahora bien, algo también importante que habíamos hablado aquel día es que tenemos que tener en cuenta la separativa de los ambientes, ¿sí? Si una empresa está operando, por ejemplo, con su sistema informático, etcétera, aquí se habla del ambiente real. El ambiente real también se lo conoce como el ambiente de producción, ¿sí? El ambiente de producción. Por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos un sistema informático que está operando actualmente en un banco? Es un sistema core del negocio que soporta, por ejemplo, operaciones de captaciones, los créditos, los depósitos, etcétera, ¿sí? Es posible que a lo largo de un año ocurran cambios sobre ese sistema informático. Esos cambios sobre ese sistema informático ocurren por la necesidad del negocio. Alguien quiere incorporar una nueva funcionalidad, entonces hay todo un proceso que más adelante en otra sesión lo vamos a explicar mejor, pero hay un proceso donde se tiene que básicamente solicitar el cambio, autorizar, y obviamente viene una etapa donde hay que desarrollar ese cambio y hay que probarlo, ¿sí? Pero ese desarrollo y esas pruebas no se lo tienen que hacer en el ambiente real, ¿sí? Se los tienen que hacer en otros ambientes. Por eso es que aparece el concepto de el ambiente de desarrollo. El ambiente de desarrollo, por ejemplo, podría ser un lugar donde, por ejemplo, se hacen los desarrollos, ¿sí? Desde el punto de vista lógico, llamémosles así, un servidor específicamente de desarrollo, ¿sí? Y luego
de que se desarrolla, se traslada ese desarrollo a un ambiente de pruebas. Para que se pueda entender mejor, partamos del ambiente real. Un ambiente real puede ser, por ejemplo, un servidor básicamente de la aplicación. Puede ser un servidor que tiene un sistema operativo Windows, ¿sí? En este sistema operativo Windows está instalado la aplicación SAP, por ejemplo, vamos a suponer, ¿sí? O otra aplicación X, no importa el nombre, y hubo una necesidad de cambiar algunas funcionalidades de esa aplicación. Ese cambio, ese desarrollo no se tiene que hacer sobre ese servidor Windows, sobre esa aplicación, no se tiene que hacer en ese ambiente real. Habrá otro servidor destinado para ese fin, ¿de acuerdo? Que va a tener las mismas características que el ambiente de producción. Entonces, ese servidor que tiene el mismo Windows, que tiene la misma aplicación, ahí también habrán algunos utilitarios que se utilizarán para hacer el desarrollo correspondiente a ese cambio. Una vez que está hecho el desarrollo, pasa a un ambiente siguiente que se llama de pruebas, también conocido como el ambiente test, donde se hará el cambio. El ambiente de desarrollo que tenga, por ejemplo, el mismo sistema operativo que el ambiente real, por ejemplo, sistema operativo Windows, ¿sí? La misma base de datos, la misma aplicación. Ahí es donde se hará el desarrollo, y esto lo hace normalmente el equipo de sistemas, específicamente una instancia que se dedica a los desarrollos, ¿sí? Y luego está el ambiente de pruebas. Lo que se desarrolla se tiene que probar en ese ambiente de pruebas. En esta parte lo que se hace es interactuar con el usuario que estaría formando parte de estas pruebas. El ambiente de pruebas o el ambiente test tiene las mismas características que el ambiente obviamente real también. El mismo sistema operativo, las bases de datos, la aplicación informática, etc. Entonces, cuando nosotros hacemos auditoría, tenemos que entender que existen distintos ambientes, ¿sí? El ambiente real o de producción, el ambiente de desarrollo y el ambiente de pruebas, ¿sí? Toda esta parte la vamos a hablar en otro punto denominado Controles Generales de Tecnología de la Información, más específicamente en el punto de gestión de cambios a programas. Bien, ahora pasamos a este otro punto. En este triángulo ustedes pueden apreciar, por ejemplo, que el ambiente de TI, ¿sí?, está conformado por procesos, por infraestructura y por la organización de TI, ¿sí? Cuando se hace auditoría de sistemas, cuando se habla de seguridad informática, apuntamos a este ambiente de TI. Este ambiente de TI, que es el triángulo que ustedes pueden apreciar, ya habíamos hablado de los aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con las aplicaciones, con las bases de datos, con los sistemas operativos, ¿sí? A esto le vamos a denominar la infraestructura de TI, ¿sí? Pero también nada es esto, porque no solamente vamos a hacer auditoría de lo que concierne a aspectos de software, aspectos que tienen que ver con lo físico, también vamos a hacer revisiones que atañen a los procesos significativos, por ejemplo, que están relacionados con sistemas o con TI o con tecnología de la información, ¿sí? Por ejemplo, un proceso de altas de usuario se da cuando una persona se incorpora a una organización. Hay que crear sus cuentas de usuario, crear sus accesos. Hay una serie de pasos a seguir que viene desde, por ejemplo, el área que solicita básicamente la búsqueda del personal hasta que se incorpora, unas coordinaciones que hay con el área de recursos humanos, después con el área de sistemas para la otorgación de acceso, etcétera, etcétera. Si nos damos cuenta, hay procesos que se vinculan con sistemas o con tecnología de la información, ¿sí?
Uno puede ser las altas de usuario. Otros procesos, por ejemplo, podrían ser las bajas de usuario, es decir, cuando una persona se va de la empresa hay que quitarle los accesos, ¿sí? Los accesos que tiene ese usuario que ya no está en la empresa y esos accesos que, por ejemplo, ya hacen a los sistemas operativos, a las aplicaciones, etc. En sí también hay procesos importantes del negocio que de alguna manera son soportados por esta infraestructura. Por ejemplo, el proceso de compras, el proceso de venta, procesos comerciales, procesos industriales, etcétera, que están vinculados con algunos aspectos de TI también, de tecnología de la información. Hay procesos que generan información sensible, hay procesos que generan datos que son muy delicados, ¿sí? Entonces son aspectos que hay que considerar. El otro es la organización de sistemas y en sí la organización de, también, ¿por qué no hablar de la empresa en general? Porque es muy importante entender cuál es la estructura organizativa del área de sistemas, porque en función de ello también es que vamos a adoptar un criterio de revisión, el cual puede ser un poco más profundo dependiendo de la organización, dependiendo de la estructura, dependiendo de los procesos y la infraestructura de la empresa. Básicamente puede ser más profundo y varía de organización en organización. Cada organización es un mundo aparte, ¿sí? Por otra parte, en aquella clase vimos lo que corresponde a valoración de datos, valoración de software y valoración tecnológica. Simplemente estas eran tablas referenciales donde básicamente se le da una ponderación de valor, en este caso a los datos, y usted piense en su organización. Por ejemplo, cuando el dato cumple la parte de integridad, ¿sí?, el valor debería ser sí y adopta el puntaje de 3. Cuando es medianamente, adopta el puntaje de 2. Y cuando es no en cuanto al cumplimiento de integridad de los datos, básicamente adopta el puntaje de 1. En sí, la totalidad, lo ideal es que cada uno de estos, por cada punto, se sume un total. Por ejemplo, tenemos 2, 4, 7, 7 por 3, 21 puntos en total. Eso es el valor ideal. Pero en la organización, por ejemplo, piense en su organización. ¿Cómo son los datos? ¿Son confiables? Se habla de integridad de datos, básicamente. Es decir, podemos ponderar cómo está esta valoración de datos en nuestra organización. De esos 21 puntos, que es lo ideal, ¿a cuánto llegamos? El otro punto es la valoración del sistema informático, donde básicamente podemos dar una ponderación de acuerdo a escala de valores, y en este caso los parámetros son distintos. Por ejemplo, la antigüedad del sistema es un parámetro, si tiene o no tiene manuales, si tiene pistas de auditoría, etc. Y en función a estos indicadores por ejemplo, varían según cada caso, se puede otorgar un puntaje. Así, por ejemplo, si estamos hablando de un aplicativo informático, por ejemplo como SAP, tiene manuales, ¿sí?, y estaría en un valor óptimo, ¿sí? Ahí tenemos un puntaje de 3. Pero la suma de todos estos parámetros haría también un puntaje de 21 puntos. Entonces pensemos, el sistema informático que hoy por hoy utiliza la empresa, de esos 21 puntos, ¿cuántos son los que actualmente se tienen? Depende también la antigüedad del sistema informático, etc., ¿sí? Si es un sistema informático que se actualiza, si es un sistema informático que año a año tiene su nueva versión, obviamente estamos hablando siempre de este indicador, ¿no? ¿Por qué? Porque constantemente se actualiza, pero si es un sistema informático que básicamente no se habla de cambios de versiones, entonces puede ser otro el nivel de valoración. Entonces pensemos de esos 21 puntos, cuánto hemos acumulado en materia del sistema informático
de su negocio, de su empresa, de la empresa en todo caso, el ERP, ya sea el core financiero, etc. El otro punto a valorar es la tecnología, y estamos hablando principalmente del hardware. Aquí tenemos parámetros, por ejemplo, vamos a suponer un servidor que posiblemente el tiempo de uso esté entre 3 años. Entonces, esa valoración tiene el puntaje de 1, ¿sí? En cuanto a capacidad de proceso, vamos a suponer que sea medio, entonces tendría el puntaje de 2. Y finalmente, en cuanto a capacidad de almacenamiento, vamos a suponer que es bajo, sería 1. Entonces tenemos que sumar todos esos elementos y adicionalmente hay unos puntos extras. ¿Qué pasa si es un hardware, un servidor, por ejemplo, reconocido de marca? Se le aumenta un punto. Si tiene un servicio de mantenimiento adecuado, se aumenta otro punto. Y bueno, básicamente se aumentan todos estos criterios, ¿sí?, adicionales si es que los hubiesen. Ahora, obviamente esto es referencial, esto puede ser perfectible de acuerdo a los criterios para el diseño de estos componentes. Simplemente esto da una idea de cómo estamos actualmente respecto a la varilla estándar, ¿no? La varilla estándar van a ser el máximo puntaje acumulado por cada parámetro definido. La sumatoria de esos puntajes es el máximo, esa es la varilla. Ok, la organización, ¿cómo está respecto a ese puntaje? Y entonces podemos sacar también ponderación, ¿sí?, que me permite identificar cómo estamos. Es una forma de valorar. Otro punto que habíamos hablado en la sesión es el DBA. El DBA significa administrador de base de datos. Un DBA tiene funciones de administración de la base de datos. Ahora bien, como conclusión que habíamos hablado bastante en clases, habíamos dicho, por ejemplo, que en una entidad financiera de nivel de madurez 4 o 5, un administrador de base de datos, que básicamente es una instancia que pertenece al área de sistemas, ¿sí?, no debería ser dueño absoluto de la base de datos. Vale decir, no debería ser una persona que tenga el privilegio de modificar base de datos. Para eso habíamos concluido que existen cuentas privilegiadas específicas que permiten hacer esas tareas, ¿sí? Si en una entidad financiera, por ejemplo, existiese un DBA que es dueño absoluto de la base de datos, posiblemente sea una observación que se tiene que considerar, ¿sí? ¿Por qué? Porque existen los riesgos de que si una base de datos tiene como dueño una persona única, por un lado, alguien puede modificar, esa persona podría modificar la base de datos. Si es que es un usuario privilegiado, podría modificar los datos, ¿sí? Podría hacer modificaciones que no son obviamente correctas, alineadas a una situación razonable, objetiva, ¿sí? Podría conllevarse a una situación también de fraude, ¿de acuerdo? Entonces, esa parte es muy delicada y hay que controlarla, principalmente para las entidades financieras que se entiende que son instancias reguladas por un ente. Y bueno, cuando hacemos auditorías de sistemas, simplemente con este punto lo que tiene que quedar claro es que el DBA no tiene que ser dueño absoluto de la base de datos, y para hacer operaciones de modificación de base de datos se tiene que contar con algunos esquemas de seguridad, por ejemplo, de tener usuarios con claves partidas, donde la mitad de la contraseña lo pone una instancia y la otra mitad de la contraseña lo pone otra instancia. Y si que se hace uso de esta cuenta de usuario con claves partidas, estaría debidamente controlado, bajo ambientes controlados que se tienen que dar objetividad al caso si es que hubiese una modificación que hacer a los datos. Bien, también hablamos aquel día de lo que corresponde a revisiones de base de datos muy en general, ¿sí? Que para ello se utilizan normalmente scripts para ejecutarlos en la base de datos y obtener información de
esa base de datos que me permita posteriormente analizar cómo están las configuraciones, cómo están algunos parámetros de seguridad de la base de datos, quiénes son los usuarios privilegiados, etc. Esos códigos, esos scripts se ejecutan sobre la base de datos, una práctica que vamos a realizar, ¿de acuerdo? Y son analizados paso a paso con un plan de trabajo. El plan de trabajo que me dirá qué cosas debo revisar, ¿de acuerdo? Aquí no tenemos que preocuparnos porque tendremos un plan de trabajo muy académico donde diremos revise tales aspectos. El plan de trabajo es como que le guía de la mano de los aspectos que hay que revisar. Finalmente, habíamos considerado también que para hablar de lo que concierne a aspectos de auditoría hay muchas definiciones que tomar en cuenta. Por ejemplo, se habla de tener un plan de auditoría. Vale decir, todo lo que se tenga que hacer en un año debería estar perfectamente definido a través de un plan, aspecto que vamos a desarrollar también más adelante. Se tienen que tener planes de trabajos específicos para revisiones, por ejemplo, de las plataformas informáticas que habíamos hablado anteriormente. Anteriormente habíamos dicho para la base de datos, pero también pueden haber planes de trabajo, por ejemplo, para revisar los sistemas operativos, la aplicación informática. Pongo un leve ejemplo. Si es que hay que revisar un sistema operativo Windows, bien, debería haber un plan de trabajo para revisar ese sistema operativo Windows que me guía de la mano paso a paso qué yo voy a revisar de ese sistema operativo Windows, qué es lo más crítico y lo clave a revisar. Lo mismo para lo que es la base de datos, que puede ser SQL, ¿sí? Y si se trata de aplicaciones, también pueden haber planes de trabajo a considerar para las revisiones de las aplicaciones informáticas, es decir, del sistema informático que utiliza la empresa, ¿sí? Otro punto que habíamos hablado son las pruebas de cumplimiento, que hacen referencia simplemente al cumplimiento de todas las normativas internas, incluso la regulación que pueda haber vigente, ¿sí? Por ejemplo, políticas, los procedimientos, manuales de funciones, instructivos, tienen que revisarse si tienen algún vínculo con, obviamente, tecnología de la información. Habíamos hablado, por ejemplo, del procedimiento de altas de usuario o de bajas de usuario, que supone una intervención de distintos actores, recursos humanos, la gerencia de área correspondiente, sistemas, ¿sí? Tienen que estar debidamente documentados, formalizados y puestos en la práctica. Las pruebas sustantivas hacen referencia a revisiones más de detalle, a grandes volúmenes de información que se tienen que revisar incluso en su totalidad. Aquí vamos a hablar, entender mejor esto cuando hagamos, por ejemplo, algunas revisiones concernientes a los análisis de datos. Vale decir, análisis de información almacenada, contenida en las bases de datos para verificar su exactitud, su integridad, etc. Para ello, obviamente, se utilizará alguna herramienta informática al caso. Hemos visto hasta aquí lo más importante de la primera clase. En todo caso, profundizaremos algunos elementos complementarios en la siguiente clase y con esto me despido hasta la próxima oportunidad.